queremos pedirle a cada uno de ustedes la opinión sobre la crisis social, sobre la infancia, la adolescencia, cómo afecta la crisis a estas edades tan importantes. Y queremos comenzar con nuestro hermano Celestino. Hermano Celestino, desde el pastorado, ¿cómo se percibe la crisis social en los niños y en la adolescencia de la iglesia? Puede pasar. Creo que es mejor desde acá. Buenas tardes para todos en el nombre del Señor. Me pidieron hacer una presentación de 7 minutos, no 5 me parece. ¿O cuántos? 7. Muy bien. Voy a dar algunas ideas básicas, concretas, no voy a demorar mucho. Pero quiero hacerlo desde el punto de vista integral como pastor. Cuando uno ve el mundo en el cual vivimos, y el hermano Álvaro esta mañana nos traía a colación algunas cosas como la violencia, como norma de vida, el deseo de que todo sea placentero. Además podríamos hablar de los derechos como premisa de que todo lo que soy o todo lo que tengo me lo merezco. También el concepto de que todo es relativo y la verdad absoluta no existe, y que nuestro mensaje en medio de un mundo así se ve como un mensaje más en el mercado de las ideas. Ese concepto, eso genera, y yo lo dije esta mañana bien en la intervención que hice, más como una crisis, como un reto, porque si usted lee la Biblia, se da cuenta que siempre ha habido ideas e ideas e ideas. Acuérdense que cuando Pablo predicaba le llamaron palabrero en algún momento y pensaron que era predicador de nuevas cosas. Eso hace que el pastor, y me pidieron hablar desde el punto de vista pastoral, tenga básicamente que tener en consideración algunas cosas del mundo posmoderno, que algunos no le llaman así, pero bueno, vamos a tomar esa identificación. En primer lugar, el pastor tiene que tener en cuenta que la niñez que está en crisis, que está en dificultades, tiene una forma diferente de aprender las cosas. Ya no son suficientes los libros impresos, no son suficientes los materiales que se le dan, sino que aparte del papel, el lápiz y el pizarrón, hay nuevas cosas que tienen que tener a mano para poder aprender. Además de eso, los medios masivos como la radio, el cine, la televisión, el internet, los formatos de MP3 y todas esas cosas, hacen que se transmitan información de textos, imágenes y sonidos en movimiento. Hace que se combine de una forma y otra la lúdica con el deseo de aprendizaje. Y eso es un desafío que tenemos quienes trabajamos con la niñez y con los jóvenes. Además de eso, la tecnología hace que la manera en que la gente aprende vaya cambiando. Me llama la atención algo muy importante que el pastorado tiene que tener en cuenta en su quehacer con la niñez y con los jóvenes, yo diría que con toda la iglesia. Hoy en día tenemos un mundo intercomunicado. Esto era impensable hace años, pero hoy en día, inclusive me llamó la atención que un día preguntó a una joven, le mandé un correo, le dice, ni siquiera veo el correo, porque ya parece que el correo electrónico también está pasando de moda. Y si usted pregunta, lee las estadísticas, se da cuenta que ya hay menos gente que se afilia a Facebook que lo que hacían antes. Eso quiere decir que también va a pasar de moda. Y me encontré esta semana con una noticia que me impactó. En el África se está imponiendo una cosa que llaman ya no la comunicación vía internet, sino la comunicación móvil. Se están bancarizando a través del celular. ¿Para dónde vamos? Y usted y yo que predicamos el Evangelio tenemos que tener en cuenta eso que pasa. Gente que nunca había hecho una cuenta de ahorro, hoy en día a través de un aparatico puede hacer movimientos, consignaciones y demás. Ese es el mundo en que nos toca predicar. Ese es el mundo en que nos toca vivir. En estos escenarios, creo que el hombre que trabaja con jóvenes, con niños, con adolescentes, tiene dos retos básicamente. Número uno, ¿cómo transmito el Evangelio a gente que aprende de forma diferente? ¿Cómo comunico la palabra de Dios a esas personas? ¿Cómo cultivo la relación? En los mismos que nos presentaban esta mañana, yo veía que hablaban básicamente, porque yo entendí, el trabajo de estar junto a, no descuidar a. Pero es que hoy en día el tiempo no alcanza para cultivar. Hoy en día el tiempo parece que no da. Parece que la gente anda metida en 50 cosas y no hay tiempo para hablar con ellos. Tú tienes el desafío
de ver cómo los contactas y cómo les sirves. También tienes que tener en cuenta que esas personas ya no aceptan verdades como algo definitivo. El evangelio para algunos de ellos parece un mito más, como tantos otros. Y todo puede ser verdad o todo puede ser mentira. ¿Cómo hago yo para que esas personas vean la palabra de Dios como algo que realmente les llega a su corazón? Hay un segundo escenario que me gustaría mencionar esta tarde. Primero, ¿cómo yo puedo formar, cómo logro implantar en sus vidas las verdades cristianas? ¿Cómo logro que el evangelio llegue a sus corazones y se quede ahí? Creo en el poder de la palabra de Dios, pero ¿cómo empaqueto el evangelio para que permanezca en la vida de las personas? Tengo el reto de inculcarles como valioso e importante, oiga bien, el estudio de la palabra de Dios. Pero ya el libro no me interesa, el libro me parece aburrido, me parece harto. El hermano Jorge nos presentaba ahorita una grabación, una dramatización del Nuevo Testamento. Qué bueno que nosotros aprendamos a hacer uso de eso. Y cómo inculcarles a esos jóvenes y a esos niños que deben ser transmisores del evangelio, de la palabra de Dios. Lo que oyen, lo que ven, lo que aprenden, cómo lo transmiten a otros. Es tu desafío y es el mío también. ¿Cómo me estoy preparando? En primer lugar, ¿cómo me capacito? ¿Cómo preparo yo a mi gente como pastor? ¿Cómo preparo yo a los que colaboran y sirven para que ellos puedan responder a estos desafíos? En segundo lugar, ¿cómo estructuro la iglesia donde estoy? ¿De qué manera la estructuro para que pueda responder a ese desafío que tengo? En tercer lugar, ¿cómo son mis prácticas? Yo quisiera esta tarde que reflexionaran. ¿Estamos organizando la escuela dominical de acuerdo a esa necesidad? Es la división, no digo que sí ni que no, son planteamientos. ¿Es la división por edades lo que más me sirve para eso? ¿Es suficiente hacer una escuela bíblica al año y traer los muchachos de diferentes barrios? ¿Cómo hago las lecciones? ¿Es importante, suficiente las lecciones magistrales? ¿Y cómo logro la participación de esas personas? Nuestro hermano Álvaro decía esta mañana, los niños no son el futuro de la iglesia, son el hoy de la iglesia, son el presente. Pero maestro, ¿cómo haces que tu niño participe en la vida de la iglesia? ¿Cómo logras que ese niño que tiene intereses de diferente índole participe en la vida y se involucre en esa actividad? ¿Cómo son nuestra infraestructura? Los locales de enseñanza, ¿cómo los arreglamos? ¿Cómo los disponemos? ¿Cómo es mi pedagogía? ¿De qué manera estamos transmitiendo el mensaje usando los recursos pedagógicos de última generación? Y no me digan que son solamente los niños élite los que aprenden. Hoy en día tenemos megacolegios en lugares de mucha pobreza y los niños ya tienen allá relación directa con esas metodologías. ¿Podrá la iglesia equipararse a eso? Dios nos ayude y nos bendiga para poderlo hacer. Gloria al Señor. Y además de eso, ¿cómo es la comunicación entre los actores de la escuela dominical? ¿Cómo se comunica el pastor con los directivos y los directivos entre sí, los directivos con los maestros y con sus pares? ¿De qué manera forman un equipo para que este mensaje llegue a la palabra de Dios, a los corazones, para que la palabra de Dios llegue a los corazones de las personas? ¿Y tu calendario de actividades cómo es? ¿Cómo usas el tiempo para que mucha gente oiga la palabra? Y para que no se vea atiborrado como una carga más, sino como una respuesta a un mundo en crisis que necesita de Cristo. Y por último, pastores, si están aquí esta noche, esta mañana, esta tarde, directivos de escuela dominical, ¿qué presupuesto le estás dedicando a la escuela dominical? ¿Qué cantidad de dinero tienen tus maestros que hacer actividades y vender tamales para poder predicar el evangelio? ¿O hay un presupuesto dentro de lo que es el presupuesto de la iglesia para poderlo hacer? Son desafíos que tenemos. A partir del año entrante, la forma de operar financieramente de las iglesias locales va a cambiar. Tendremos un presupuesto único. ¿Qué participación de ese presupuesto tiene la escuela dominical para gloria del Señor? Dios le... Bueno, qué motivante estas palabras, ¿no? Cuando yo veo al hermano Celestino, recuerdo unas palabras que en clase nos repetía la hermana Magali Forero, hermana del hermano Celestino, cuando él decía, Dios ha sido mi refugio de generación en generación. Al oírlo a él, yo tengo que decir, él sabe por dónde va la cosa.
porque nosotros estamos comenzando un camino, pero su familia tuvo la bendición especial de ver crecer 2 o 3 generaciones que se han levantado en el conocimiento del Señor. Han cambiado las herramientas, pero puedo decir que el fundamento sigue siendo el mismo. Qué bueno ahora entonces escuchar otro enfoque. Ahorita vamos a escuchar el enfoque de la hermana Rosa García. Ya entonces, ¿cómo vemos la crisis, la infancia y la adolescencia ya desde la perspectiva psicológica y educativa? Porque no solamente en las iglesias, estamos viendo que la ciencia se ha aumentado y que hay mucha más dificultad de llevar un mensaje, sino también en los colegios, y eso nos interesa. ¿Cuánto les interesa saber lo que está pasando en los colegios? Porque nuestros hijos estudian y los alumnos también estudian, y lo que hacemos muchas veces los domingos es alterado en el colegio. Pero aquí tenemos un enfoque y no se duerma, domine el sueño a esta hora. Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, me siento contenta y agradecida con el Señor por esta hermosa oportunidad. El panorama de la crisis de nuestros niños y adolescentes, hermanos, es triste. Quizás para algunos que solamente ven en su barrio algunos niños y algunos adolescentes, y de esos que tienen en su barrio, de pronto, si acaso en el año es posible que se entere que la niña de 14 años quedó embarazada, pues no le parece una cifra muy grande, puesto que solamente en el barrio tiene quizás 15 muchachos, nada más conoce 5 adolescentes y unos cuantos niños. Pero cuando uno está en una institución educativa, llámese institución pública o oficial, donde hayan quizás 500, 1000, 2000 estudiantes, uno se da cuenta que la crisis es grande. En las instituciones estamos viendo a los niños desde muy pequeños, hay un nivel de agresividad muy fuerte, hay un nivel de egocentrismo, de egoísmo en los niños, las niñas entregándose desde muy temprana edad a las relaciones sexuales. En el nuevo colegio donde estoy, un colegio oficial, cuando llegué allá empecé a hacer como un sondeo para ver qué tanto las niñas y los muchachos y las muchachas sabían acerca de la sexualidad. Y cuando una de las preguntas que yo les hice a ellos a través de un cuestionario, y les dije, ¿cuándo has tenido ya tu primera relación sexual? Es increíble, yo me sorprendí. Casi todos ya habían tenido relaciones sexuales, 1 o 2 o 3 veces. Y en vista de esto yo dije, bueno, este proyecto hay que ajustarlo. Y me acuerdo que cuando le fui entonces a orientar acerca de un aspecto de la sexualidad, que es el aspecto biológico, les pregunté a las muchachas y les dije, ¿saben ustedes, las muchachas, por dónde orinamos nosotras las mujeres? Y es increíble, ni una sola muchacha pudo decir, decían muchas cosas, pero ni una sola de ellas pudo decir por dónde orinábamos nosotras las mujeres. ¿Y qué creen ustedes? Eran estudiantes de 10 y de 11 grado. Entonces, eso reflejó de que los muchachos están desorientados, de que los muchachos están en crisis de desconocimiento, se están lanzando a la práctica sin conocer, sin saber, hay un desenfreno en sus actividades, hay una imitación. Y no nada más que decir eso, hermanos. Cuando llegué a la institución, después pasado unos días, una muchacha me dijo, señor, usted es tan diferente a la antigua profesora que estaba acá de ética y valores. ¿Y en qué soy diferente? Señor, porque es que la profesora de ética y valores tenía amores con varios estudiantes acá. Y cuando llegué, que conocí al profesor de religión, el profesor de religión es homosexual. Esa es la realidad en las instituciones educativas. Esa es la realidad. Y el profesor de educación física, que también debe enseñar valores, y el profesor de matemática, que también debe ser un formador, las muchachas dicen, ay señor, a mí no me gusta ese profesor porque él es morboso, lo mira uno así, lo quiere desnudar con la mirada. Entonces hay una contradicción de valores, hay una doble moral en las instituciones que no deja que los muchachos puedan conducirse adecuadamente. Estamos en los tiempos en que, como dice en la Biblia, que a lo bueno llaman malo
y a lo malo llaman bueno. Claro, el muchacho no sabe qué es lo bueno ni qué es lo malo, porque nosotros los agentes formadores a los que ellos deben imitar, unos hacen lo malo, otros hacen lo bueno, y ellos dicen, ajá, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué será lo correcto? Esa es la situación. Y es terrible, hermanos. Los muchachos no se les puede llamar la atención, te contestan con groserías, hay una falta de respeto. Mandamos, y lo peor de todo es que mandamos a llamar a los padres de familia para dialogar con ellos, para ver qué está pasando, y el padre de familia viene peor. Si el alumno te gritaba, el padre de familia viene a pegarte. Esa es la realidad. Amén. Esa es la realidad que estamos viendo en el sector educativo. ¿Y qué hacemos nosotros entonces, hermanos? ¿Qué hacemos para cambiar esta realidad que estoy haciendo? Y lo peor, hay algo más. Cuando llegué a la institución, había una profesora, el primer día la vi con falda, parecía muy cristiana, después como a los 2, 3 días la vi con un pantalón, pero ella saludaba de Dios te bendiga, tú eres cristiana, ay, yo también, qué felicidad, qué bendición, y todos los días me daba la bendición. Y bueno, parece que la muchacha como que tiene unos principios cristianos. En el transcurso de los días, hablando y hablando, me hablaba del evangelio. A veces yo me sentía un poquito mal porque yo sentía que ella más bien me estaba como evangelizando a mí. Yo decía, ay Señor, yo que tengo la verdad, me estoy dejando evangelizar. Ay, no puede ser. Ay Señor, mañana voy a hablarle, yo voy a tomar la iniciativa. Y lo peor es que al día siguiente pasa un inconveniente con uno de los del consejo directivo, y cuando ella llega donde estoy yo en la sala de profesores, ellos que se están creyendo, y empezó a decir una cantidad de cosas, y entre las muchas cosas que dijo unas vulgaridades de esas que ya no crecen más, y les mentó la madre a todos. Y yo digo, aquí tenemos el cristianismo actual. Y cierto que nos pasa que cuando vamos a evangelizar y cuando vamos a invitar a alguien y llegamos a una casa, ya son cristianos. Y a veces hasta terminamos evangelizados. ¿A ustedes no les ha pasado? Amén. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Cierto que hay que mirar qué está pasando ahora. Esa es la situación que estamos viviendo. Amén, hermanos. Entonces, ya no podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que cambiar, tenemos que mejorar, tenemos que crecer, porque el mundo nos necesita, gloria al Señor Jesús. Los niños y los adolescentes nos necesitan, gloria al Señor Jesús. Y yo creo que en este congreso estamos aprendiendo muchas cosas, y vamos a seguir aprendiendo de cómo enfrentar, cómo manejar y qué herramientas tenemos, gloria al Señor, para poder enfrentar esta nueva generación. Dios les bendiga, hermanos. Bien, realmente es muy poco el tiempo para semejante tema que tenemos. Y le estamos invitando para que usted escriba sus preguntas, porque más adelante vendrá la participación para ustedes. Amén. Bien, también tenemos un dato muy importante. Nuestra hermana Luz Elena Menco, que trabaja en la parte gubernamental, y también es una persona que tiene que vivir diariamente tratando esta situación. Pero una cosa es tratar la crisis social que hay, la falta de principios, de valores, de moral, en los colegios, en instituciones, en esferas altas de la sociedad, y otra cosa muy diferente es tratarla en los grupos vulnerables, en los grupos de marginación social, en el grupo donde es difícil decirle al niño que sea honesto cuando no ha desayunado y no ha almorzado y no sabe si va a comer. Es muy difícil decirle al niño que cambie su estilo de vida, que se oriente para un mejor mañana, cuando papá está en la cárcel y cuando mamá no ha llegado, porque tal vez está con su amante. Son niños que nacieron en los hemisferios de la pobreza, de la miseria, en la parte marginal, una margen por fuera, que no le deja otra salida sino sobrevivir en un mundo hostil. Por eso, hermana Luz Elena Menco, desde la psicología de grupos vulnerables, ¿cómo se viven? ¿Y cuál es la consecuencia que ha traído la crisis social en niños y adolescentes en estos grupos vulnerables? Por favor, venga aquí. Bueno, gloria al Señor, Dios les bendiga a todos. Bueno, hermanos, bien decía
nuestro dirigente del panel, que una cosa es tener el conocimiento, conocer, leer, y otra cosa es vivir la experiencia en terreno, como decimos nosotros. Y me ha correspondido vivir la experiencia desde la Gobernación del Atlántico en el recorrido por los 22 municipios. Puedo decir que conozco a plenitud el Departamento del Atlántico. Y desde esta experiencia he estado con sectores, con grupos, por ejemplo, de adolescentes embarazadas, adolescentes que oscilan entre los 11 y los 17 años. Encuentros que hacemos, que hemos hecho ya desde el departamento juveniles o encuentros de adolescentes, y mirar dentro de esos encuentros la chica que se presenta con 16 años de edad, un niño de 1 año de edad y una barriga bien grandota como de 7 meses o 5 meses de embarazo. Mientras que otras llegan que ya han tenido múltiples relaciones y es muy incómodo, relaciones sexuales. Es muy incómodo ver a estas chicas con el bebé a un lado y su embarazada, su barriga bien grandota, con 16, 17 de edad. Desde este punto de vista se generan muchas situaciones en sus vidas, proyectos de vida frustrados, desde el sector educativo, porque desertan de sus instituciones educativas, de pronto se proyectaron en la vida a alcanzar ciertas cosas que ya no pudieron alcanzarlas o que ya les es difícil alcanzar. De pronto algunas de ellas, además de estar embarazadas con sus 13, 12, 14 años de edad, consumen sustancias psicoactivas. Algunas otras inclusive se han suicidado porque no han podido tolerar la situación a las cuales han llegado a través de toda lo que ha generado en las vidas de ellos el sentirse o el ser vulnerables. Entendiendo por sectores vulnerables o grupos vulnerables aquellas personas que están en condición de desventaja en relación a otro tipo de grupos o a otro tipo de personas. Y a nosotros nos ha tocado vivir situaciones, pero yo quisiera apuntar en esta tarde a algo muy específico y quisiera que todos nos lleváramos esa inquietud. Hablamos de crisis, pero entendamos como crisis la oportunidad de cambio. Y es lo que les digo yo a estos chicos cuando estoy frente a ellos, cuando estoy con un chico que ha consumido, cuando coloco mi bolso ahí y dejo el celular en la parte de afuera y de pronto hago así, quiero hacer así, ya no está el celular. Y digo, ¿quién tomó el celular? Y me dirijo a ellos, a los 3 que están cerca del bolso, me dice, Señor, yo no, yo tampoco. Le digo, bueno, voy a timbrarle al celular a ver cuál de los 3 me lo tiene, porque yo sé que uno de ustedes lo tiene. Y cosas como recuperarlo, como llamarlo, ven acá, yo no te voy a avergonzar, pero vamos a tratar de modificar esta conducta, vamos a tratar de cambiar y vivir usted la experiencia de que desde el punto de vista humano y psicológico definitivamente es poco lo que se puede hacer por ellos, muy poco. De hecho, hay una gran oportunidad en el pueblo de Dios. Es el momento en que el pueblo de Dios actúe, o en todo tiempo el pueblo de Dios debe actuar, pero hay un momento muy especial en el día en el que estamos presentes, porque el programa que se me entregó este año, que es el programa de prevención al embarazo en la adolescencia y prevención al suicidio, me lo entregó la persona de la gobernación porque era creyente y me dijo, por favor, quiero que tengas este programa porque ya no quiero que utilicen más la caja de preservativos, ni el pene masculino, ni el pene, plástico o de la manera como lo tienen allá en la gobernación, para que vaya de municipio en municipio mostrándolo y enseñando a colocar el preservativo a las adolescentes, a los chicos. Yo quiero que eso lo botes a la basura, yo quiero que eso lo tires a la basura y quiero que manejes el programa desde el punto de vista espiritual, que lo manejes desde el punto de vista cristiano. Así se me entregó este programa este año. Ya no quiero saber más nada de eso, no quiero que les enseñes cómo lo deben de utilizar, quiero que les enseñes cómo se hace desde tu iglesia. Bendito sea el Señor Jesús. A Él sea la gloria y la honra. Y es una oportunidad grandísima que el Señor le está dando al pueblo de Dios. Desde cada uno de los lugares donde nosotros estamos, debemos de hacer, de convertir la crisis en oportunidades, ¿sí? En una oportunidad de cambio. Y yo pienso que es el momento de actuar. Estamos en el momento en que el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros desde la escuela dominical, desde el grupo de caballeros, desde
desde tu vecindad, desde ser vecino de alguien, de un adolescente, desde ser amigo de un compañero, de una compañera. Desde ahí el Señor nos ha puesto para hacer intervenciones, amén. Vamos a hacer esas intervenciones, vamos a transformar las crisis en grandes oportunidades de que el Señor llegue a las vidas de nuestros jóvenes y nuestras adolescentes y de todos los grupos que estén en condiciones vulnerables, amén. Bueno, estas son experiencias significativas, ¿verdad? Escuchando a la hermana Luz Helena, recordé esa melodía hermosa que dice: la cultura y la fineza no transforman, ni los quebrará. Por sus fuerzas, porque el gobierno con sus fuerzas lo hace. Muchos alcanzan a ir a hogares CREA, pero siguen siendo siervos de Satán. Pero nosotros estamos diciendo en esta tarde, salvos somos. Pero también recuerdo otra melodía que dice, bueno, pero ustedes han escuchado ese himno que dice: enciende una luz, que tiene un versículo cantado que dice: pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Yo creo que usted se está motivando. Yo quisiera ver una manito levantada, un maestro que diga: yo sí quiero ir, Señor. Porque el gobierno dice no podemos más, y la Biblia dice los tiempos son difíciles. Y si Pablo le dice a Timoteo que el tiempo era difícil antes, imagínense qué diría ahora si estuviera vivo Pablo a Timoteo. Son invivibles. Pero gracias a Dios aquí tenemos la sabiduría de Dios. Y en este momento, como ya gracias a Dios han dominado con esa herramienta del espíritu, dominio propio del sueño, vamos a darle paso a las intervenciones de usted. ¿Qué quieres saber? Tienes un enfoque espiritual, pastoral y de liderazgo. Tienes un enfoque psicológico educativo. Tienes otro enfoque clínico e interventivo en los grupos vulnerables y de marginación. ¿Tienes alguna pregunta? Casi los persuado. Hermana Mónica, y Sí, si tal señor. vez no solo la pregunta, si alguien en este instante tiene su opinión, vamos a dar un tiempo de 2 minutos, Por persona. límite por persona, para que participe. Muy bien. Aquí está el micrófono. ¿A ver? Sí, Hermano, señora, por aquí favor, está póngase en pie. el hermano Blanco de utilería, apellido Blanco, y nos está ayudando en utilería. Bueno, y hermana, por favor, en los micrófonos. acérquese. Díganos su nombre. 2 minutos. Puede dirigirla a cualquiera de los panelistas si tiene una pregunta. O si es su opinión, puede hacerla para todos. Le voy a Claro. pedir el favor, hermano, la batería, que me ayudes. Cuando se cumplen los 2 minutos, me vas a ayudar con el platillo. De la cabina, que por favor nos alumbre la platea para que quede grabado las intervenciones, para que internet puedan observar. Los de cabina, por favor, las luces de abajo. Continúe, hermana. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Yadira Meléndez, asisto a la Congregación de los Girasoles. No tengo pregunta. Hay una reflexión que desde hace mucho tiempo me estoy haciendo. Veo que los jóvenes se están perdiendo en la drogadicción, el homosexualismo, el lesbianismo y todas estas cosas. Vemos que el gobierno no ha hecho mucho por ellos porque realmente no puede hacer. Esto es una parte espiritual. Esto le toca a la iglesia, pero como iglesia, de parte del Señor tengo este sentir. Nosotros de pronto le ayudamos espiritualmente, es cierto, pero hay algo que me inquieta, me insta a decir esta parte. ¿Por qué no formamos nosotros grupos de trabajos? Hombres que estén trabajando, ya sea en artes plásticas, en algo que podamos nosotros darle fuente de trabajo a ellos y a su vez ellos ayudarle económicamente también. Yo estuve hace mucho tiempo con la hermana Luz Marina, yo creo que aquí todos la conocen, el hermano Ladis Ortiz también. Estuvimos en un lugar llamado Manantial, se hizo algo, se logró hacer algo, pero la verdad es que fue poco. Yo considero que debíamos tener personas trabajando allí y a su vez con eso hacer colegios, instituciones, darle fuente de trabajo a ellos para que ellos trabajen, laboren, ellos vean que son útiles a la sociedad.
y que nosotros a su vez también nos beneficiemos. ¿Por qué? Porque ellos van a venir a nuestra iglesia, van a estar allí, van a trabajar, van a ser personas útiles, personas que realmente van a elaborar algo, aparte de lo espiritual. Porque la palabra de Dios dice, colocando lo espiritual en lo material, pero ellos también necesitan. Hay hombres que necesitan. Yo he trabajado y estoy trabajando silenciosamente, y yo creo que muchos de ustedes, los que han ido por allá, eso le llaman la zona Cachacal. Y yo de pronto no hago mucho ruido, no hago mucha bulla, y me he sentado con ellos. He comido con ellos, he hecho alimentos con ellos, charlo con ellos, les llevo comida. Hermano, ayudemos a esos jóvenes. Bien, yo quisiera en este instante, hermano Alex, es una bendición tenerlo aquí con nosotros. Yo quisiera en este momento rebotarle la pregunta al hermano Celestino, después vendrá el hermano Alex. Hermano Celestino, usted que conoce la historia de la iglesia y hace parte de ella, ¿por qué la iglesia hasta el momento no ha hecho un trabajo como dice la hermana? ¿Por qué hasta el momento la iglesia no ha tomado ese protagonismo? Sí ha hecho. Bueno, hace 15 años funciona en Bogotá. Perdón, estoy contextualizando la pregunta del auditorio. Hace 15 años funciona en Bogotá el Hogar Bezalel. Los resultados han sido diversos. No es fácil llevar adelante esto, pero ese hogar ha funcionado. Se ha mantenido contra viento y marea. Lo que sucede es que implicaría dedicar un ministerio, una organización, un presupuesto para eso. La iglesia ha decidido que su presupuesto lo dedica básicamente al evangelismo, a las misiones, y es mucho el dinero que invierte en eso. Pero creo que de hecho también la obra social dedica dinero para eso. Es decir, que sí hay esfuerzos, de pronto no se conocen en detalle, pero sí hay esfuerzos que a lo mejor son pocos para toda la necesidad, pero hay que seguirlo haciendo. Bien, muchas gracias, hermano. Yo creo que a nivel local cada pastor trata de hacer su esfuerzo y a veces son muy invisibles porque no tiene protagonismo o no tiene la visibilidad de un medio de comunicación que lo publique, porque nosotros hacemos obra social y nadie se da cuenta. Amén. Pero lo hacemos, hermano, y en gran manera. También tenemos que pensar que muchos son los llamados, pero cuando se necesitan las personas no se identifican y obviamente le dan la espalda a aquel que tiene la inclinación o la motivación. Muchos piden ayuda, venga un grupo, vengan a trabajar con nosotros en la correccional de menores, vengan a trabajar, pero nadie tiene el tiempo hasta que no les toca vivir la experiencia. Entonces sería como un punto bueno allí. Muy bien. Hermano Alex, tienen la palabra. Hola, sí, el Señor les bendiga a todos, hermanos. Bueno, yo creo que Dios tiene lo suficiente para la necesidad de este mundo. Cuando el Señor vio un hombre que estaba ciego ahí postrado y los discípulos lamentaban, para el Señor no era ocasión de lamentar, como decía uno de los panelistas, sino que era una oportunidad para que la gloria de Dios se manifestara. Pero entonces se necesita a un hijo de Dios que sea luz, se necesita un hijo de Dios que ame a Dios y ame a su prójimo, que esté afirmado en los principios de la palabra, o sea, que esté revestido de la autoridad y del poder de Dios, y Dios le dará la sabiduría para afrontar el problema, porque no es con espada ni con ejército. Eso sí, analizamos el asunto desde el punto de vista integral, la ciencia, la academia. La ciencia viene de Dios. Ya, la parte desviada de la ciencia es cuando el científico toma la ciencia para desvirtuarlo de Dios, pero cuando el científico sintoniza con lo que Dios ha establecido, entonces los resultados son extraordinarios. Creo que la iglesia debe de tomar su posición de ser luz del mundo, porque la gente de afuera lee el evangelio no según San Mateo, según San Marcos, Lucas, Juan, sino la gente lee el evangelio según nosotros. La hermana acaba de testificar que una joven dijo, usted es diferente, y ya eso es algo que marca y que impacta. Lo que pasa es que a veces hasta dónde brilla nuestra luz. Si nuestra luz, a veces nuestra luz es muy opaca, pero cuando nuestra luz resplandece y cuando nosotros nos llegamos al necesitado, como aquel malherido
que mientras levitas y sacerdotes pasan de largo, pero alguien realmente con el sentir de Dios atiende aquella necesidad, de seguro levantará al caído, como también nos lo representaban aquí. Entonces yo creo que la iglesia tiene lo suficiente y no podemos pensar en no, cada uno brillando en el lugar donde Dios lo ha puesto, con los dones que Dios le ha dado, con la autoridad y el poder y con su campo de acción, hasta donde nos atrevamos a pisar, hasta donde nos atrevamos a llegar en el campo de acción que Dios nos ha dado y con las dotaciones que Dios nos ha dado, tendremos grandes victorias y nadie nos podrá hacer frente. Gracias. Bien, nos ha llegado una pregunta, hermana Rosa. Bueno, el hermano Olimpo tiene una intervención. Nuestro director nacional. Sí, sobre la inquietud que planteaba hace un momento hermana maestra y que el hermano Miguel presenta como una pregunta directa. Sí, es indiscutible que sí se ha estado trabajando. Claro, desconocerlo pues sería un despropósito. Pero también creo que no hemos sido lo suficientemente impactantes, porque los esfuerzos que hasta ahora se han hecho han sido aislados. Creo que una de las maneras como podríamos realmente hacer un trabajo más eficaz socialmente hablando, llegar a esas comunidades. Bueno, y cuando hablamos de crisis social no solamente nos referimos a esos grupos, sino, bueno, ustedes ampliarán más adelante sobre eso. Pero creo que si pudiéramos aunar esos esfuerzos sería mucho mejor. Creo que uno de los problemas que se nos presenta es eso, esfuerzos aislados que logran algo, pero de verdad muy poco frente a tanta necesidad. Si digo, no, estamos haciendo lo que podemos hacer, creo que sería una especie de conformismo y creo que estamos llamados a grandes desafíos. Repito, Dios nos ayude a buscar una manera de unificar esos esfuerzos, sería mucho más eficaz. Gracias. Bien, muy bien. También hay que tener en cuenta las palabras de nuestro hermano Olimpo frente a este caso. Y una de las cosas, ¿sabía usted que el año pasado FOSU, Fundación Obra Social Unida, dio más donaciones en Colombia que la Fundación del Éxito? Dio más. Lo que pasa es que no salió por la televisión, porque nosotros hacemos obra social y no nos interesa si la publican o no. Amén. Las emisoras comunitarias a varias iglesias del sur de Colombia fueron negadas porque no tienen certificados de las comunas que sí hacemos brigadas de salud, que sí damos mercados, que sí ayudamos, que sí vamos a los indigentes, y ese trabajo lo hacemos todos. Lo que pasa es que nunca nos interesa sacarle un interés a esta parte, pero realmente si lo podemos hacer más visible sería de tremenda bendición. Bueno, hay una pregunta que quiero arrojar a la hermana Rosa. Amén. En 2 minutos por favor nos conteste la siguiente pregunta. Hay una hermana en el auditorio que la formula, dice: ¿cómo detectamos dentro del grupo de niños que llegan a la escuela dominical a un niño o a una niña víctima de abuso sexual? Bueno, hay diferentes formas de detectar si el niño ha sido abusado sexualmente, y eso depende de la edad del niño. Si es un niño muy pequeñito, de 2 años, se puede hacer a través de unos test psicológicos, porque ellos no tienen la facilidad para expresar o decir claramente qué fue lo que le hicieron, qué le estuvieron tocando, etcétera. Uno le puede hacer algunas preguntitas y el niño puede responder. A través de un test que se llama el test del dibujo, el niño puede reflejar si ha sido abusado cuando hace connotaciones en los genitales. Una niña de 2 años que había sido abusada sexualmente, en una ocasión que le hice un test del dibujo, se le dieron los colores a la niña, se le dio un lápiz, la niña cogió el color rojo y después que vino y dibujó una figurita así como si fuera un niño, hizo así como en palitos, una bolita y unos palitos que hizo, rayó
en la parte donde van los genitales, rayó constantemente. A veces se puede reflejar en el comportamiento de la niña o del niño cuando tiene connotaciones sexuales. Por ejemplo, una niña pequeña que de pronto constantemente tenga la mano metida dentro de sus genitales, que se roce sus genitales con la punta o la mesa, que de pronto haga movimientos que son muy parecidos a los que realiza una pareja cuando está teniendo relaciones sexuales, que de pronto la niña o el niño convide a otro niño a tener o hacer ciertos actos de tipo sexual. Esos son indicios de que algo está pasando allí. Obvio, hay que investigar y hay que averiguar bien. Si es ya un adolescente mayor, también se puede hacer a través de unos test, pero sobre todo a través del diálogo, ellos ya pueden expresar mayormente qué es lo que está sucediendo. Bueno, hay algo que quiero, bueno, le damos gracias a nuestro juez de tiempo, eficaz. Algo que quiero complementar en este caso es que es bueno saber cómo detectarlo, pero lo mejor es cómo prevenirlo. Y los maestros de escuela dominical deben ser muy sabios al dirigir esta enseñanza. A mí me pasó como pastor, hice una campaña de prevención contra el abuso sexual infantil, toda una semana, colegios, en la iglesia, en los parques. Y una vez fui al campo a visitar y estaba la niña de 3 añitos y le puse la mano en la cabecita y la mamá estaba en la cocina trayéndome algo para tomar y la niña metió el grito, ¡mami, me tocó! Yo quedé paralizado. Salió la hermana y pues apenada conmigo. ¿Qué pasó ahorita? Me tocó, el hermano pastor me tocó. Y yo, sí, pero ¿de dónde? La moña. Y aunque suena muy chistoso, la palabra de un niño ante la ley es veraz. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque los psicoseamos y cualquier cosa ya viene siendo un abuso y cualquier cosa viene siendo algo y realmente nos metemos nosotros que manipulamos niños, manejamos población infantil, nos metemos en camisa de 11 varas. Entonces realmente tenemos que tener mucho cuidado con esta parte. La hermana Mónica tiene 2 preguntas del auditorio y por favor nuestros panelistas se van preparando para concluir con 2 instrumentos, 2 herramientas que puedan aplicar los maestros de escuela dominical de acuerdo a su punto de vista. Hermana Mónica. Perdón, hermanos. ¿Cómo prevenir abuso sexual? El Distrito 13 ha sacado un material muy importante, aprendiendo a cuidarme con Dino y con Lola. Sí, y Lola, para el que le interese. Bueno, interesante este tema, pero asociado al abuso hay un temita por allí que nos tiene pensando qué hacer, y esta preguntita va para el hermano Celestino, porque es necesario que nos muestren el mecanismo a nivel pastoral y de liderazgo, cómo actuar frente a esta pregunta que hizo el auditorio. ¿Cómo debe ser el papel del maestro, hermano Celestino? Obvio, de la iglesia, maestro de escuela dominical, frente a un joven adolescente que tiene tendencias de homosexualismo. ¿Cómo hago para edificarlo con la palabra? Soy maestra de escuela dominical y le tocó la clase de adolescentes. Entonces es un tema que las psicólogas pues tienen su punto de vista, pero ya cuando estamos hablando en el argot ya de la iglesia, que nos regale una luz, hermano Celestino, cómo a trabajar esos casitos, que son muchos porque ha aumentado el porcentaje en la iglesia del Señor. Bueno, yo creo que esto lo tocábamos el otro día en los estudios pastorales justamente, ¿no? Estábamos hablando de eso exactamente. Y la conclusión que llegamos allí es que evidentemente el hombre, o la mujer, porque puede ser hombre o mujer que tenga esa tendencia, tiene que tener la misma atención que tiene una persona que tiene otro tipo de problemas en su vida de conducta, de comportamiento. En primer lugar, el abordaje espiritual implica que hay que darle acompañamiento, hay que darle atención, entendiendo que una cosa es su problema y otra cosa es el amor que Dios le tiene a él como persona, como pecador. Fundamental esa diferencia. Número 2, concluíamos también ese día, y estoy hablando de lo que concluimos ese día, que la persona tiene que aceptar su condición para poder ayudarle. Es muy difícil
ayudar a alguien que no está convencido de que tiene ese problema. Por más que le digamos, él va a estar convencido que esa situación es algo normal. Y como hoy en día, hay que decirlo muy fuerte, no solamente se acepta, sino se promueve en muchos ámbitos el homosexualismo. Y eso es lamentable. Entonces el mensaje que le llega es muy fuerte, ¿no? Y él reafirma esa condición. Tú vas a tener por la palabra que mostrarle que Dios le ama, que Dios le quiere. Y en tercer lugar, seguramente pienso que la psicología tiene algo que hacer en ese aspecto, como herramienta que ayuda, como herramienta, como ciencia que facilita, que ayuda a que el comportamiento sea cambiado. Creo que haciendo un trabajo de equipo se puede hacer algo. Sí, es por pero eso no es fácil. que necesitamos psicólogos cristianos, porque un psicólogo en el mundo promueve la libre expresión de la personalidad, pero nosotros sabemos que varón y hembra los creó el Señor. Entonces, fíjese, es muy diferente decir que un niño de 5 años es homosexual. No, el homosexualismo se percibe desde la adolescencia, cuando ya él o ella han aceptado que no desean estar con una persona de otro género. En la niñez se llama lo que la Biblia declara una palabrita, afeminados. Entonces, un niño de 5 años no puede ser homosexual, sino que tiene una tendencia a. Entonces, eso es muy bueno saberlo, hermanos, porque hay niños pequeñitos afeminados. Y hay niñas pequeñitas ya con perfiles masculinos. Pero bueno, de todas estas cosas nos librará el Señor. Bueno, vamos a pasar entonces a la última parte de este panel. ¿A cuántos les ha gustado estas intervenciones? Cada uno está pensando distinto, pero en la variedad está la sabiduría. Vamos entonces a estar en este proceso ya de la culminación. Ellos nos van a regalar 2 herramientas desde su enfoque. ¿Qué vas a hacer o qué puedes hacer? Comenzamos entonces por la hermana Luz Elena de Menco de Quintero. Bueno, hermanos, el Estado, a través del decreto 3039, que puede ser conocido por ustedes, establece un programa nacional de obligatoriedad en el tema de salud, y es el Servicio Amigable de Salud para Adolescentes y Jóvenes. Este programa nacional pretende que todos los funcionarios del Estado en el tema de salud instalen o por obligación formen en cada ente de salud un espacio exclusivo para trabajar con la adolescencia y la juventud desde los 10 hasta los 29 años de edad. Es obligatorio que todos los hospitales o las IPS tengan en sus lugares un espacio para trabajar con adolescentes y jóvenes. Eso lo dice la Nación. Pero yo pienso que nosotros quizás no sabemos que existen esos servicios de salud en donde nuestros chicos y nuestras chicas van al lugar a aprender de prevención a la violencia, de prevención al abuso sexual, de prevención al embarazo a temprana edad, de prevención al consumo de sustancias y de prevención al suicidio. ¿Qué podemos hacer nosotros? Estamos formando en nuestras escuelas dominicales o estamos formando en nuestras congregaciones jóvenes con un proyecto de vida muy diferente, con un esquema de vida muy diferente al que el Estado a través de sus leyes y decretos pretende formar. La idea, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo con nuestros chicos que estamos formando? Es decir, ¿dónde están ellos? ¿Cuál es la participación de ellos en el medio circundante, en el medio en donde ellos actúan? Muchas veces ellos no participan, solamente van a nuestras iglesias, les enseñamos, ellos aprenden y no participan. Allá afuera no hay una participación. La idea es que nosotros, una vez formemos nuestros chicos, los enviemos también a los SAS, a los servicios amigables de salud. Enviémoslos a ellos allá. Allá se congregan grupos de jóvenes y de adolescentes en todo el país. Es decir, que de cada uno de sus lugares de orígenes hay en los servicios amigables en salud. Enviémoslos también para que nuestros chicos con esa formación contagien a aquellos chicos que están allá y los contagien y los motiven a la formación que nosotros les brindamos. Yo pienso que desde Escuela Dominical podemos nosotros en esa formación contagiar a los que están afuera, porque nos estamos quedando con lo que recibimos y no lo estamos poniendo en acción. Entonces vamos a ponerlo en acción. Básicamente 3 puntos. Tenemos un alumno y tenemos un niño y un adolescente más activo, más dinámico. Por lo tanto, se requiere de un maestro más dinámico, más activo,
creativo y sobre todo un maestro lleno del poder de Dios. Gloria al Señor. Un maestro que ahora donde hay una doble moral, donde casi todo el mundo es cristiano, entre comillas, se requiere de maestros que vivan lo que predican para que impacten la vida de los niños y adolescentes. En segundo aspecto, hermanos, hemos venido trabajando con las escuelas para padres. En mi experiencia de 18 años trabajando en el sector educativo, en la psicoorientación, cuando cuento con el acompañamiento de los padres, los resultados son mejores. Gloria al Señor. Vamos a seguir trabajando con las escuelas para padres, vamos a implementarlas en los colegios donde usted trabaja, en las iglesias, vamos a meterle el hombro a esas escuelas para padres porque son los principales y los primeros formadores de los niños y adolescentes y vamos a orientar a estos padres. Y en tercero, hermanos, a nivel del Departamento del Atlántico se está gestionando, no sé de pronto quién ya se haya enterado, pero se está gestionando. El gobierno se ha dado cuenta que las herramientas que ellos han utilizado no han dado resultado y quieren que la iglesia, quieren que los evangélicos, que los cristianos hagan algo por la humanidad. Y nosotros tenemos la oportunidad, porque ya se está gestionando, para que los cristianos se capaciten y sean en un futuro los profesores de religión en las instituciones educativas. Mi esposo forma parte de un grupo de educadores que ya hablaron con el alcalde y él les abrió las puertas y les dijo que sí, que los va a apoyar. Y ya hay un rublo para apoyar esto. Se van a abrir unas plazas para concursos docentes, pero para cristianos evangélicos, para que sean teólogos y ellos puedan dar clase en los colegios. Si de pronto alguna hermana quería ser esposa de pastor o algún maestro que está aquí ha querido ser pastor y todavía no ha salido a la obra porque siempre ha querido predicar el evangelio de tiempo completo, hermanos, usted va a tener una grace en las instituciones educativas porque esa hora de clase que le van a dar va a ser para predicar el evangelio de Cristo. Bien, nuestro hermano Celestino. Sigo abordando la temática desde el punto de vista pastoral integral, que me fascina pensar en eso. En primer lugar, pastor, líderes de escuela dominical, estudien la situación de su iglesia. No es lo mismo una iglesia en un sitio rural que en la ciudad. No son los mismos problemas. Estudia la situación, define tu misión, define tu visión, estructura tu iglesia, toma decisiones en prácticas, en planes, en proyectos, en programas que pueden ir en contravía de lo que has hecho siempre, pero anímate a chambonear un poquito. Anímate a cambiar un poco, sé diferente, dedícale dinero a lo que tienes que hacer, piensa en lo que tienes que hacer, predica de una forma diferente, no importa que cambien las costumbres, pero anímate a hacerlo, que el mundo lo necesita. Y en segundo lugar, planifica tu enseñanza de tal manera que aborde la necesidad preventiva, curativa y de formación permanente de aquellos que están bajo tu cuidado. Que Dios te bendiga a hacerlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, yo no sé para cuántos ha sido bendición este panel. Cortico, pero sustancioso. La hermana, la herramienta que nos brinda son muchachos agentes multiplicadores. Nuestros jóvenes que estamos formando que sean luz, no solo en las instituciones, en los barrios, en la cuadra, en el trabajo, en la universidad, luz para las naciones con nuestros jóvenes de escuela dominical. La hermana nos plantea 3 puntos. Primero, maestros activos. Segundo, la compañía de los padres. Y tercero, la predicación del evangelio en las aulas de educación. Y el hermano nos plantea todo lo que es la revisión de misión, visión y el qué hacer del pastor en el nombre del Señor Jesús. Yo no sé, hermanos, ¿cuántos quieren comenzar a poner la mano en el arado en el nombre del Señor Jesús? Yo quiero concluir con esta parte. En Ibagué de carácter urgente nos hicieron reunir a todos los pastores de la ciudad. Cuando llegamos, había un representante de la alcaldía y el personero, y nos dijeron lo siguiente: nosotros íbamos prevenidos por todo esto del plan, el POT, plan de equipamiento para cultos, y nos dijo: hemos venido acá
a pedirles un favor. Hemos venido a este lugar a lanzar un SOS. Y nos dijo, invertimos tantos millones de pesos el año pasado para combatir y hacer programas de prevención al suicidio, el madresolterismo, para prevenir drogadicción. Y los índices nos dicen que no sirvió para nada, porque se multiplicó antes al 100%. El grupo de psicólogos con que trabaja con nosotros no saben qué hacer. La alcaldía está alarmada y como personero ya no tengo herramientas, pero son ustedes los que trabajan con el Dios que hace posible lo imposible y pueden hacer algo especial. Hermanos, no subestime el poder de Dios. No lo subestime, no lo tiene el psicólogo, no lo tiene el sociólogo, no lo tiene el gobernador, no lo tiene el alcalde, lo tiene un pueblo escogido por Dios. ¿Por qué no hacemos una oración en este instante? Agradecemos a nuestros panelistas en el nombre del Señor Jesús y vamos a hacer una oración. Yo quiero pedirle el favor al hermano Alex, por favor venga, diríjanos esta oración.